En la oscuridad se esconden historias, historias que forman parte de una lista prohibida, una lista que pocos se atreven a escuchar hasta el final. Bienvenido al listado nocturno, donde cada relato nace de hechos que jamás debieron contarse. Todo comenzó una noche, cuando empecé a escuchar una especie de quejido afuera de mi ventana. Cabe recalcar que esa ventana da a un patio trasero, el cual es imposible que haya alguien, a menos de que alguien haya brincado por las casas de atrás o de al lado. Era algo que, aunque no era aterrador de cierta forma, era molesto, más cuando intentaba dormir para ir a clases al día siguiente. El caso es que una noche estaba yo acostado y empecé a escuchar ese quejido nuevamente. La cosa es que mi molestia fue tanta que en el momento que pensé que era un gato o así, me asomé por la ventana y hice un ruido. Acto seguido dije, ¿quién anda ahí? Hubo un silencio profundo. Supuse que era un gato en celo o algo así, pero justo cuando cerré la ventana, escuché como alguien corría por el patio. Eso me asustó mucho y ya no quise asomarme. Lamentablemente, esa noche, al parecer hice enojar a algo que se quejaba por las noches, ya que ahora comenzó a acosarme en la ventana, como si le hubiera dado permiso de verme o escucharme. Normalmente, yo siempre utilizo audífonos. Me gusta escuchar música antes de dormir. Pero una noche, mi celular estaba descargado y mi sueño era tanto que me acosté sin ellos. Ya cuando estaba a nada de quedarme profundamente dormido, escuché un ruido que rompió el silencio de la noche. Un toquido sutil que venía justo de la ventana, como si alguien tocara con algo fino la ventana, de una manera tranquila, pero a su vez mucho más aterrador. Así estuve meses, grabé muchas cosas, incluso la gente me decía que orara. Muchas noches seguía pasando, incluso tocaron mi puerta. Lo peor era el tiempo de verano, porque yo quería abrir esa ventana. Por obvias razones nunca lo hice. Actualmente, vivo lejos de esa casa, pero sin ninguna duda, es algo que me ha dejado marcado para siempre. Lo bueno que aquello que tocaba mi ventana nunca pudo entrar. Desde pequeño me encantó la aventura y la supervivencia, por lo que entrar a los exploradores era claramente algo que haría. Hace unos 12 años, cuando me gradué del colegio, en mis vacaciones invité a unos amigos a ir a un campamento. En total éramos 6. Con la arrogancia e impertinencia que uno tiene cuando es adolescente, decidimos no escuchar a nuestros padres y fuimos a acampar en un bosque no regulado. Todo empezó de la mejor manera. Encontramos el sitio perfecto para poner nuestras carpas y otros artículos. También logramos cazar un par de conejos. Teníamos todo preparado. Ya caída la noche, cocinamos los conejos, nos contamos historias de terror y luego nos fuimos a dormir. Como es costumbre de los exploradores, decidimos hacer guardia en parejas. A mí me tocaría de 3 a 6 con Martín. Cuando fue mi turno, me vestí rápidamente y salí. Afuera ya estaba Martín, sentado a un lado de la fogata. Durante 2 horas no ocurrió absolutamente nada. Y, de repente,
Entre los árboles se vio una figura asomándose. Le apuntamos con nuestras linternas y no había nada. Le gritamos y no se escuchó ningún sonido de vuelta. Quizás el sueño nos estaba jugando una mala pasada. A las 6 de la mañana, mientras me levantaba de mi asiento, Martín dijo que iría al baño y que no lo esperara. Me fui tranquilamente a mi carpa y desperté a los del otro turno. Al día siguiente, nos despertamos y Martín no estaba. Lo buscamos por todas partes y no aparecía. Decidimos llamar a la policía y que ellos se encargaran de la búsqueda. A nosotros nos mandaron a nuestras casas. Después de una semana, la policía lo reportó como perdido y abandonó la búsqueda. Meses después, su familia lo dio por muerto y el mundo comenzó a olvidar a que había existido. Una noche, mientras dormía, en mis sueños, volví a aquel bosque y Martín me llamaba desde lo lejos. Corrí a su encuentro y al ver su cara parecía sin vida, totalmente pálida y algo húmeda. Nos miramos por un largo tiempo y abrió la boca. Sus palabras me quedaron grabadas para siempre. Me abandonaste aquí con él. Por favor, libérame. Discutí esto con mis amigos y decidimos volver a aquel bosque. Fuimos al lugar donde vi a Martín en mi sueño y ahí encontramos un cuerpo. Era Martín. Se encontraba sin ojos y tenía una macabra expresión en su cara. Luego de unos minutos, una sombra familiar se acercó con nosotros y nos habló. No me recuerdan. Soy yo. Me dejaron aquí en el bosque. Tú eras mi mejor amigo y decidiste ir a tu casa en vez de ir a buscarme. No te preocupes. No te haré daño. Solo tendrás que darme un hogar. Desde ese día, Martín camina en mi casa durante la noche y, de 3 a 6, me obliga a mantenerme despierto. Me dice que quien se lo llevó ya me conoce y que yo podría ser el siguiente. Hace 5 años fuimos a visitar a mi abuelo a su cabaña, que tiene fuera de la ciudad. Él vive en un área alejado, aproximadamente unos 10 kilómetros de cualquier otra casa o rancho. Mi abuelo es un hombre muy a la antigua en su forma de vivir y, gracias a eso, creo que está en su mejor forma en salud que la mayoría de las personas de la tercera edad. El segundo día que estábamos en su cabaña por la temporada de otoño, me comentó que lo acompañara a ir a recoger leña para su chimenea. Lo vi muy apresurado cuando nos fuimos en su camioneta. Al parecer no le gusta estar lejos de la cabaña cuando cae la noche. Cosas de viejos y sus ideas. Eso pensé. Pues al estar cortando y subiendo troncos de madera en la plática, se nos hizo muy tarde y empezó a anochecer. Salimos apresurados de regreso a la cabaña y en el camino se oscureció. Noté que mi abuelo aceleró y lo vi muy preocupado. Estábamos platicando cuando de repente la radio entró en estática, contando la música regional. Y justo cuando eso pasó, sentí las ganas de voltear a mi derecha. En cuanto empecé a mover mi cabeza, mi abuelo dijo firmemente: tú no voltees, tú sigue viendo hacia adelante.
No dudé en él y le hice caso. Pero en eso sonó la ventada de mi lado, unos golpes como tocando la puerta de la casa. Mi abuelo solo me daba instrucciones de que apagara el radio y solo fijara mi vista hacia la brecha enfrente de nosotros mientras conducía a 180 kilómetros por hora. Llegamos a la cabaña y no comentamos nada al respecto con el resto de la familia. Actuamos como si todo estuviera normal. Nunca supe lo que pasó esa noche, y cuando le pregunto, de vez en cuando mi abuelo solo responde: hay cosas que es mejor no saber. Pero algo en su mirada me decía que él ya sabía qué fue lo que se nos presentó aquella noche. Cada historia deja huella y todas terminan en el mismo lugar. Listado nocturno. Buenas noches.